Gracias. Buenos días. Bueno, como bien dijo Sergio, este tema es reiterativo porque estamos aquí varios cartageneros, pero nunca será una visión igual. Todos tenemos interpretaciones, visiones diferentes, enfoques. Por lo menos yo tengo 30 años de no vivir en Cartagena, bueno, de ir sí, pero de no vivir en Cartagena, y eso pues me da una visión diferente desde afuera, ¿no? A los que ahí viven, ¿no? Ricardo y Howard, que ayer presentó también Howard sobre Cartagena. Lo que les voy a presentar el día de hoy es una visión, como les dije, una visión mía sobre las potencialidades que tiene la ciudad de Cartagena, que son muchas, pero que no han podido ser articuladas, aprovechadas, explotadas, pese a que es una ciudad turística con mucha, digamos, muy preferida a nivel internacional, muy visitada, pero que podría estar mejor, mucho mejor, en lo que respecta a la calidad ambiental, a sus espacios naturales, sus paisajes, etc. Y entonces lo que hoy les voy a hablar es un poco acerca de cómo yo visualizo ese potencial y que desde mi óptica como urbanista, ¿qué tendría que hacerse? Se ha hecho mucho, no desdeño los esfuerzos que se han realizado en planificación, en muchos círculos de especialistas en Cartagena. Me parece que se ha hecho un esfuerzo grande, pero que todavía hay que seguir trabajando sobre eso. Bueno, y me gustaría empezar con esta diapositiva, estoy empezando con esta diapositiva con un párrafo de una poesía de un grupo indígena, Kogi, de las zonas de Santa Marta, de esa zona del Caribe, donde habla sobre, la poesía se llama La Creación, y tiene que ver un poco con este ámbito de agua hídrico que envuelven a nuestras ciudades en la costa del Caribe colombiano. Dice: primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo estaba la madre mar, y ella era agua y agua por todas partes. Era río, laguna, quebrada y mar. Así ella estaba en todo lugar. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era aluna, era espíritu de lo que iba a venir, era memoria y era pensamiento. Y cuando la madre existió solo en la luna, se formaron arriba los 9 mundos. En el primero estaba ella, la madre, el agua y la noche. Y también el Padre y el Hijo, pero ellos no eran gente ni nada, ni cosa alguna. Ellos eran aluna, espíritu y pensamiento. Eso fue el primer mundo. Me parece divino, me encanta. Entonces, con esto quiero iniciar mi presentación, y con esta diapositiva que muestra la estructura inicial del emplazamiento donde se fundó la ciudad. Si ustedes ven en la flecha a la izquierda, se ve la ciudad, la fundación al principio, bueno, ya en el siglo XVI, cuando la ciudad se empezaba, y todo el sistema hídrico que conformaba a ese emplazamiento. La bahía y todo sistema hídrico que la rodeaba, que en un principio pues era todo digamos, por donde llegaban los españoles cuando se fundó la ciudad, y gracias a este perfil, a esta, digamos, configuración de este cuerpo de agua, se escogió el lugar como el ideal para la fundación, ¿sí? Porque era una bahía protegida, y no iba a tener, digamos, no iba a estar expuesta a los piratas y corsarios que en esos tiempos deambulaban por los océanos.
Entonces, como ustedes ven, Cartagena es una ciudad agua, aunque después se expande al interior del territorio, pero entremezclándose con los cuerpos de agua. Empezamos con un poco de historia, porque creo que esto es importante para comprender la estructura de la ciudad y de lo que es hoy. Y vemos aquí que los frentes marítimos de Cartagena en los primeros siglos de su existencia tuvieron que ver con este evento que vivió y que los españoles, cuando fundaron a la ciudad, quisieron hacerla, digamos que España dominó a América a través de todas estas ciudades que fundó, y Cartagena fue una de ellas, ¿no? Los dominios españoles en América. Cartagena fue una de las ciudades más importantes de la colonia para este propósito y esta intención que los españoles en ese momento tenían. Aquí vemos algunas de la bahía de Cartagena, la principal, la bahía interior, acá está la bahía exterior, la bahía de las Ánimas, que es una bahía, un pequeño brazo de la bahía interior que llega hasta lo más recóndito de la ciudad, y era para que las embarcaciones, cuando llegaban aquí, los barcos españoles, aquí descargaban en lanchas más pequeñas para poder entrar hasta la zona más interna de la ciudad. Vemos algunas fortalezas que en ese momento formaron parte más bien que protegieron esta bahía, algunas de las primeras fortalezas que protegieron la bahía y que la defendían a finales del siglo XVI. El puerto, aquí podemos ver algunas imágenes del puerto, que fue un elemento importante en ese momento, en ese tiempo. Podemos decir que la Plaza de la Mar, que es esta que vemos aquí, y donde se hacía, digamos, la carga y descarga de toda la mercancía, donde nació la ciudad, aquí nació la ciudad, estaba compuesta en el siglo XVI, siglo XVI, incluso ya en el siglo XVII, la ciudad estaba consolidada y rodeada de una serie de edificios de gran valor histórico, de gran valor arquitectónico, y entonces el puerto tenía una relación directa el agua tenía una relación directa con la ciudad. Era el frente marítimo más importante en ese momento, el puerto, ¿sí? Aquí podemos ver algunas imágenes. Más adelante y avanzado la colonia, vemos algunos muelles que surgieron para todo el movimiento que en ese momento era importante para la ciudad. El movimiento económico de la ciudad, pero también social, era el espacio donde se intercambiaba, donde se hacía, era el espacio más importante de toda la actividad de la ciudad. El puerto, como les dije, era la función principal, que estaba también en contacto con la Plaza de la Mar. Era agua, puerto, ciudad, plaza. Todo en una relación donde se congregaba la gente. Después se suma el mercado a este gran conjunto. Pero bueno, él era el elemento fundamental de la vida urbana, el fondeadero en la Bahía de las Ánimas, que es este espacio que vemos aquí, donde anclaban grandes naves para ser cargadas y descargadas por medio de embarcaciones menores, que luego se movilizaban hacia las orillas de la plaza principal, de acá iban hacia la plaza principal, o de la mar, donde se llevaba a cabo la feria, el comercio y el intercambio. El puerto también abarcaba esta zona, digamos que esta parte de la ciudad, que era la segunda isla. La ciudad se asentó en dos islas, al principio eran dos, que más adelante fueron unidas. Esta parte también fue una parte importante, el arsenal, donde se arreglaban los barcos, los astilleros, etcétera, bodegas, y que era un corredor de servicios, formaba todo un corredor de servicios de la ciudad en ese momento. Las plazas eran la vida de la ciudad, este era el muelle y algunas vistas de nuestra ciudad histórica.
La ciudad se desplegaba hacia el mar al final del periodo colonial, todo el tiempo en sus inicios y hasta el final. Se desplegaba hacia el mar y la Gran Bahía a través de ese conjunto pétreo de arte militar que constituyó el frente de agua de la ciudad. Era digamos, el waterfront, el waterfront de la época de la ciudad de Cartagena. La bahía conformaba, como dijo en alguno de sus libros Roberto Segovia, un lago de piedra, porque estaba rodeada por fortalezas que la protegían, y él, cuando se refería al lago de piedra, se refería a esa porción del mar Caribe rodeada por islas, Cuba, o sea, La Habana, Panamá, Cartagena, Puerto Rico, digamos que ese pequeño lago, protegido por todo, digamos, confinado en esos muros pétreos, él se refería a ese lugar como el lago de piedra, pero la bahía de Cartagena es un lago de piedra, inclusive hoy, porque está rodeado de todo ese despliegue de arte militar que Bautista Antonelli, como fue uno de los, digamos, de los militares preferidos de la corona española, y que fue el encargado de hacer todo este despliegue de arte en las ciudades coloniales, principalmente en Cartagena, La Habana. Digamos que diseñó este frente de mar de las ciudades coloniales. Y que hoy, bueno, y que esto formó y todavía forma parte de la identidad de los cartageneros, y es un modelo de ciudad. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos de estas obras. El Castillo de San Felipe, que fue una fortaleza que protegió el interior, protegió a la ciudad hacia el interior del territorio, y es una de las fortalezas más importantes de Latinoamérica. Tenemos aquí la entrada a la ciudad colonial, el reloj público, sus puertas de entrada a lo que era la ciudad colonial entonces. Atrás se ve el mar. O sea, como más adelante veremos, la ciudad no está, o sea, la ciudad puede ver el mar a través de sus murallas. Está confinada, pero al mismo tiempo hay una relación entre lo que es la ciudad y lo que son sus cuerpos de agua exteriores a ella. Como todos sabemos, bueno, la infraestructura militar fue determinante en la forma y en la configuración de la ciudad, ¿sí? La compactó, la confinó, la compactó, y esto influyó en su configuración. Como les dije, es una ciudad confinada, pero al mismo tiempo interconectada con su medio físico a través de sus torres, de sus garitas, de sus puertas, de sus boquetes que conectan el exterior con el interior. Bueno, aquí empezamos con la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con ya en el siglo XX, cuando la ciudad sale de su confinamiento, digamos que se sale extramuros, se extiende, empieza su expansión hacia la ciudad moderna y comienza a ser significativa realmente a partir de los años 50, 60, en la década de los 50, principios de los 60. Aquí hay unos planitos que yo presento que son parte de un estudio, pues que están en el libro de Cartagena de India, 5 siglos de evolución urbanística, donde muestro esta evolución de cómo fue dándose el crecimiento de la población y al mismo tiempo la expansión de la ciudad hacia los extramuros. Entonces podemos ver que en los 40, en la década de los 40, 40-60, lo que era la ciudad, o sea, lo que era la mancha urbana, este es el centro histórico, esta es la bahía de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen, uno de los cuerpos de agua más importantes, y este es el territorio hacia el cual la ciudad se empieza a expandir. Entonces, en los 40 todavía, si ustedes se dan cuenta, los cuerpos de agua
estaban libres, no había población o muy escasa en sus orillas, muy escasa todavía en sus orillas. La Ciénaga de la Virgen presentaba en el 1948 esta fisonomía, esta imagen. En el 52, la zona de Boca Grande, que es esta lengua de tierra, tenía esta configuración, o sea, estaba así, sola, solo existía el Hotel del Caribe, que queda hacia esta parte, por acá, y todo era un territorio vacío, desocupado todavía. En 60, 80, la ciudad empieza a ocupar las orillas de los cuerpos de agua, algunos lugares más densos. La bahía ya tenía bastante población a su alrededor, y entonces empiezan los problemas para nuestros cuerpos de agua. La mancha urbana, como ustedes ven, fue abarcando las distintas porciones de tierra y se fue metiendo entre los intersticios que dejaban los que dejaron los cuerpos de agua. Esto obviamente, y esto fue una diapositiva que puse como para que se dieran una idea de cómo ha sido el crecimiento de la ciudad, cuando empieza realmente la curva a levantarse, es a partir empieza como en 1900, 1918, pero a partir de 1950, 60, la curva va para arriba. Y entonces empieza la población y la concentración de la ciudad hacia... Este es el plano de la ciudad, esta es la bahía, la ciénaga, el mar, el centro histórico, y todo este territorio se colmata, inclusive crece hacia el sur, el norte lo tenemos acá, crece hacia el sur, hacia la zona, esta es una zona que se ha consolidado como la zona industrial de la ciudad. Todo esto es la bahía exterior, todo esto es agua, y entonces la ciudad tiene esa dinámica. La ciudad crece y crece de una manera desarticulada. Crece, hay una segregación socioespacial bastante fuerte, muy marcada entre estratos ricos y pobres. El deterioro de los cuerpos de agua empiezan a ser, digamos, importantes para la ciudad, la carencia de servicios públicos, comunales, el bajo nivel de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes empieza a ser crítico en la ciudad. Aquí tenemos pero entonces pregunto, ahí pongo como en forma de pregunta, ¿cómo se ha dado entonces, después de que esa ciudad creció, se expandió de esa manera, se colmató, densificó los bordes de los cuerpos de agua, cómo se dio entonces, cómo fue esa relación con el agua en la ciudad moderna, que es toda esta ciudad extramuros? Y aquí podemos ver la vista de lo que es la ciudad ahora, ¿sí? Este es el centro histórico, hacia acá está la zona turística de hoteles, que es Boca Grande, Castillo Grande, y residencial también. Tenemos acá la zona de transición, la zona hacia de nueva expansión. Esta es la zona de nueva expansión que va buscando hacia el norte de la ciudad, hacia acá está Barranquilla, entonces ahí habrá una conurbación en unos próximos años, y hacia lo que es el noreste y sur, en esta parte que ya no sale en la fotografía, donde la ciudad empieza digamos que la ciudad se colmata, se densifica. Esta es la bahía, este es el mar, y aquí en este planito, que ahorita me doy cuenta que salió como pixeleado, no sé por qué, podemos ver en azul cómo la ciudad está realmente rodeada de cuerpos de agua. Esto también lo puse para que nos diéramos una idea de cómo se distribuye la población en el territorio. Y podemos ver, no sé si alcanzan a ver, que las zonas verdecitas, las zonas verdes son los estratos bajos. ¿Cómo se distribuye el estrato 1 y 2? Porque me imagino, no sé si Howard les habrá dicho que la ciudad está clasificada en estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
El estrato 1-2 es el estrato bajo, claro, tiene sus subdivisiones, pero en general. El estrato 3-4 es el estrato medio y el estrato 5-6 es el estrato alto. Entonces, como ustedes pueden ver, el verde es el estrato bajo, está ocupando la zona con potencial paisajístico, ¿sí? Toda la zona de la Ciénega de la Virgen está rodeada de estrato 1 y 2, inclusive llegando hacia el interior del territorio, toda esta zona en el interior, hacia el sur. Este es el Cerro de la Popa, que es una de las dos montañas que tiene la ciudad, y en general se encuentran, digamos, ubicados en esta zona de la ciudad. Muy pequeños, algunos pequeñas manchas, también alrededor de estos cuerpos de agua, de los caños y lagunas, ¿sí? Pero esa es la distribución. Y podemos ver, según el plan 4C del cual les habló ayer Howard, según el plan y también según el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, los estratos bajos ocupan el 60.3% de la población, ¿sí? Y es pobreza casi extrema. Hay estrato -1. Los estratos medios, el 23.5% que ocupan toda la zona esta achurada, rayada, son los estratos medios. Y claro que en el centro histórico también hay estrato alto, aquí parece que no, pero sí en general, y más en los últimos años, porque se ha dado esta gentrificación. Ese es como estrato 10. Exacto. Pero que estos estratos altos son el 3.9 de la población. Esto es crítico. Crítico. No lo concibo, ¿eh? En una ciudad con tanto potencial. Bueno, pero ¿cómo se han redefinido los bordes acuáticos en la ciudad antigua, que es la cara de Cartagena hacia el exterior? O sea, la gente va a Cartagena y dice que es divino, que es bellísimo, porque su centro histórico es inigualable, ¿sí? Es una poesía el centro histórico. Es una de las ciudades que ha conservado en mayor cantidad su cinturón amurallado. O sea, Cartagena tiene el 90%, quizá más, de las murallas originales. Ninguna ciudad colonial en Latinoamérica tiene ese porcentaje de conservación de su cinturón pétreo. Cartagena sí, y eso es lo que la hace atractiva y también llamativa para los visitantes, más otras cosas que veremos después, ¿sí? Pero obviamente cuando Cartagena se convierte en Patrimonio de la Humanidad en 1984, obtiene más recursos, obvio, ¿sí? Es una ciudad que bueno, gracias a eso recibió una cantidad de recursos especiales para su conservación, para para su remodelación, etcétera, etcétera. Se hizo un trabajo excelente, gracias a eso los índices de turismo en Cartagena hoy son altísimos. Y bueno, entonces podemos ver cómo sus bordes, cómo sus frentes de agua tomaron una nueva imagen, ¿sí? Una nueva imagen, se trabajó como espacio. Estos son temas que son muy polémicos. Mucha gente dice y critica que no sé qué, que esto quedó espantoso, que esto no debió ser así, que debió ser asado. Bueno, ok, no importa, pero lo que sí es que se recuperó la zona. Se recuperó, se le dio otra cara. Gracias a eso la ciudad tiene una imagen bastante digna de una ciudad digamos, de un nivel sin que nos salgamos del centro histórico, obviamente, que se puede comparar con cualquier ciudad del mundo con estas características. Podemos ver, esta es la Bahía de las Ánimas, lo que les contaba, la bahía interior, que al principio era la que tenía la conexión con la ciudad antigua a través de precisamente esta puerta en la muralla, que bueno, no existía esto, el agua estaba en contacto con esto, con la plaza,
la muralla, etcétera, y acá estaba la plaza de la Mar, la plaza mayor, acá, estoy un poquito desfasada, la plaza donde se hacía, la plaza que era la ciudad, eso era la ciudad, ¿no? Bueno, tenemos el mar, acá al fondo tenemos el mar Caribe, la bahía, etcétera. Y acá podemos ver este frente que era el muelle del distrito, tuvo muchos nombres, después el muelle de la bodeguita, etcétera. Esta es la puerta que comunicaba con la plaza, y este era el frente marítimo de la colonia, que hoy es un espacio despejado, obviamente con la inclemencia, las inclemencias del clima en Cartagena. Pues esto, caminar por aquí a las 12 del día es, bueno, eso no lo hace nadie, ¿no? Pero aquí están parados los barcos que van a las islas, barcos turísticos que hacen paseos turísticos por la bahía, por las islas cercanas, etcétera, etcétera. Entonces les decía, esta es la muralla, es un cinturón pétreo que confina la ciudad, pero que su arquitectura podemos verla perfectamente en contacto y en relación con el agua. Aquí tenemos otra vista también de este muelle, es una fotografía que me pareció muy bonita, donde se ve toda esta avenida. Tenemos la lengua de tierra, que es la zona turística, esta nueva de que les hablo, y tenemos el centro de convenciones, que forma parte de este frente también, está acá, y forma parte de este frente marítimo. Entonces, como ustedes ven, los bordes de la ciudad antigua se modernizaron, cambiaron su imagen, y bueno, son de una calidad que yo considero que es admirable. Y bueno, entramos en esta siguiente parte, que es ya la ciudad. Aquí vemos la ciudad y cómo está conformada la ciudad entretejiéndose con sus diferentes cuerpos de agua. Estos son los cuerpos de agua: la Ciénaga de la Virgen, el caño de Juan Angola, que es este pequeño cañito estrangulado que está aquí, la laguna del Cabrero, la laguna de Chambacú, porque esta zona en tiempos pasados se llamaba, y le siguen diciendo Chambacú, la laguna de San Lázaro, y que es la ciénaga, la laguna de Basurto y la ciénaga de las Quintas, que van a desembocar por ambos lados a la bahía de Cartagena, ¿sí? Entonces Cartagena, imagínense, es una belleza vista así desde arriba. Sí, y bueno, Manga, que es una isla, esto fue una isla en sus inicios, porque además el caño de San Anastasio, que en un principio partía esto en dos islas. Eso en los años 50, en los años 50 no, en los primeros décadas del siglo XX, esto fue cegado, y aquí se hizo un proyecto no muy atinado, que se llama La Matuna, un proyecto moderno que quedó como una, ¿cómo se dice? Cuchilla. Una cuchilla, una cuña, exacto, una cuña entre las dos ciudades, que son las ciudades que están, la ciudad amurallada es todo esto, ¿sí? Todo esto quedó como una cuña moderna dentro de las dos ciudades. Para mi gusto no fue muy atinado ese proyecto. Bueno, se le están haciendo algunas revisiones, pero puede cambiar. Entonces, esto es, y también, a pesar de todos los pesares, Cartagena, con todo su paisaje, es objeto de inspiración de artistas, de poetas, de escritores, de pintores. Bueno, Cartagena es una cosa que todo el mundo habla sobre ella, a pesar de todo. Este es también un pequeño párrafo de un fotógrafo cartagenero muy conocido, que se refiere así a la ciudad. Dos presencias constantes definen el perfil de ese paisaje: el agua y la luz. El agua arremansada y apacible en sus lagos, ensenadas, sonora y tumultuosa en el oleaje de su mar, sutil en la red de sus caños y canales. La luz que en su mutable intensidad hace de Cartagena una ciudad proteica, la misma siempre y siempre diferente. O sea, es una inspiración la ciudad.
Pero entonces ahora entramos a la parte que deja que desear de Cartagena, y es esa ciudad moderna que nadie quiere ver. Todo el mundo llega y quiere estar en la ciudad antigua, nadie quiere ir a la ciudad moderna. Yo nunca he oído a un turista que diga quiero ir allá a Olaya Herrera, a los barrios que son Nelson Mandela y todos estos barrios pobres de miseria extrema. Nadie le interesa eso. Nadie quiere ver sus cuerpos de agua, nadie quiere ver la laguna, la Ciénega de la Virgen, que es, como dice aquí, uno de los humedales costeros más importantes del país. A pesar de eso, nadie lo quiere ver. Lo vemos cuando pasamos ahí al lado del Hotel Las Américas, o la vía esta que va hacia Barranquilla. Vemos que, ahí está la Ciénega de la Virgen. Entonces, es un lugar con un potencial altísimo, un valor paisajístico, sin medida, inigualable, pero que está deteriorado, muy deteriorado, porque, como les decía anteriormente, está circundado por una población de estrato 1 y 2. Que eso no quiere decir que por eso tiene que estar así. Eso no es ninguna justificación, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, obviamente, los estratos bajos tienen condiciones de vida muy bajas, porque tampoco nos hemos preocupado por la calidad de vida de esta gente, por sus condiciones de vida, y bueno, ellos luchan por sobrevivir, y el agua pues es un recurso que, para ellos es la salvación, el vivir aquí a las orillas de la Ciénega. Esto es un ecosistema que parte también del ecosistema del manglar. Es una zona rodeada de manglares, muy, muy, muy interesante, muy linda, pero que tiene una problemática muy grande, y aquí la podemos ver. Voy a ir más rápido. Aquí la podemos ver, ¿sí? Así está la Ciénega de la Virgen en sus orillas, ¿sí? Son ecosistemas únicos, irreemplazables, pero están siendo destruidos como consecuencia de la explotación a la que se les somete, ¿sí? Hay una explotación irracional del manglar, hay relleno de zonas porque la gente quiere tener más espacio para vivir, entonces empiezan a rellenar las orillas, los alrededores de su vivienda, y así consiguen un terrenito más grande. Son invasiones. Son invasiones, claro, además. Hay un cambio de uso sin planeación, sin mitigación de impactos, etc. Y claro que sí, se han hecho proyectos. No se han hecho, se han emprendido, por eso pongo aquí puntos suspensivos. Acciones emprendidas. Y no pasó nada, ¿sí? Solo se emprendieron. Y estas acciones, obviamente nada más por ser emprendidas, sino terminadas, sino planeadas con toda el rigor que esto se merece, pues estos pseudoproyectos, si me están oyendo allá, estos han quedado en el olvido, en el deterioro, y se han integrado a este estado se han integrado a la Ciénega, al estado en el que está la Ciénega. Están formando parte de este deterioro, de esta destrucción, y ya son parte del paisaje, ¿sí? Ya son parte de ese paisaje deteriorado. Entonces, bueno, uno de los proyectos que merece mi respeto, que es el de la bocana estabilizadora de mareas, es un proyecto muy importante y que, ahí entre trompicones se ha llevado a cabo. Es un proyecto que consiste en la autodepuración de los cuerpos de agua, ¿sí? Hay un intercambio de agua a través de la ciénaga, hay un intercambio de agua con el mar, o sea, de los cuerpos de agua para su oxigenación, etcétera, y esto no voy a entrar en detalles, pero es un proyecto que sí ha tenido resultados positivos. Ha limpiado, ha descontaminado un poco la bahía, los cuerpos de agua, etcétera, pero esto tiene que ser todavía más firme, ¿no? Y bueno, y todos estos proyectos que se han llevado, como el de la vía perimetral, incluso la idea era que esta vía, como su nombre lo indica, fuera por toda la periferia de la Ciénega de la Virgen e interconectar algunas vialidades que son regionales, pero también locales. Y esto disminuiría
la presión de la ciudad. Ya Howard comentó ayer que no se terminó nunca. Nunca se terminó, por eso ya forma parte del paisaje ese deteriorado. Y bueno, entonces yo empiezo aquí a hacer un pequeño análisis muy rápido que después yo voy a hablar con Yanis para que esto sea un proyecto de su universidad y que lo podamos profundizar, porque creo que por ahí va la cosa. Muchos de los conceptos que tú manejaste, yo rápidamente los visualicé, claro, de una manera muy superficial, pero creo que es importante y me refiero a esto. Esto de las áreas ambientales es un tema choteado, es un concepto choteado, pero que sí, choteado en el sentido, es un concepto muy importante, pero que está choteado en su significado, ¿sí? En el plan de ordenamiento territorial hablan de las zonas ambientales de Cartagena, pero no se ha reflexionado sobre qué realmente es una zona ambiental. No, o sea, no hay una relación entre lo que se dice y lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, yo obviamente me acogí a ese glosario de términos que maneja el plan de ordenamiento territorial, que es nuestra Biblia en Cartagena, y es el documento que planifica, que organiza la ciudad, etc. Y entonces yo, bueno, áreas ambientales de gran potencial urbanístico, yo las llamo áreas ambientales de gran potencial urbanístico, o sea, sí tomo el término, pero le doy un cierto cambio, y además las clasifico de diferente manera. Obviamente la Ciénega de la Virgen es una zona ambiental, en el sentido estricto del concepto, ¿sí? Es un punto estratégico de la ciudad, desde el punto de vista de su posición, de su localización, pero también de su dimensión, de lo que esto implica ambientalmente para la ciudad, etcétera, etcétera. Y sobre todo en un futuro, ¿no? Porque la ciudad está creciendo. Exactamente, y en un futuro. El crecimiento de la ciudad, estas líneas son líneas de expansión, de expansión, o sea, la ciudad se está expandiendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, pues ya no tiene para dónde para acá, ¿no? Entonces, esto en el futuro va a ser un punto estratégico en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Entonces esto lo dividimos en zonas de identidad local, en elementos sobresalientes, y traté rápidamente de visualizar algunas de estas cosas que yo pongo aquí. Elementos sobresalientes de valor ambiental, enlaces visuales, puntos focales, espacios recuperables y de oportunidad visual, porque bajo esta metodología que yo utilizo aquí, que más bien es para imagen urbana, un análisis de imagen urbana, y que basado en un estudio que hizo un autor español apellido Candeira, José López Candeira, que hizo un libro sobre la escena urbana. Él utiliza esta metodología para analizar sectores de la ciudad, grandes sectores de la ciudad. Hizo un estudio de varios sectores de ciudades en España, y entonces él, para analizar cómo todo este tipo, la imagen urbana de cada una de esas ciudades. Y yo me pregunté, bueno, pero porque ya, digo, leyendo el libro y viendo todos los análisis que él hace a profundidad y todo este tipo de cosas, digo, bueno, esto quedaría perfecto para hacer un análisis de los cuerpos de agua con su entorno, ¿sí? O sea, traspolar esta metodología al análisis de los cuerpos de agua con su entorno y hacer una aproximación a lo que la estructura de la ciudad debería ser en términos ideales, entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, analizo todo este tipo. En la Ciénaga de la Virgen, obviamente, hago un análisis aquí muy rápido quedó como muy chico, pero algunos puntos focales, algunos equipamientos que deberían, centralidades que se deberían considerar en la zona, porque no vamos a barrer a la gente que allí existe. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Es como lo que yo siempre le digo a los alumnos, o sea, esta es la familia que me tocó y con esa familia la tengo que construir. Aunque uno sea cojo, el otro sea ciego, el otro sea un alcohólico, esa es la familia y eso es lo que me toca. Entonces, eso es lo que tenemos, sobre eso hay que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí así se ha estructurado la ciudad, así se ha estructurado la ciudad, los estratos súper bajos se han localizado en los bordes de los cuerpos de agua. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema?
No es quitarlos, es resolverlo con ese estrato 1 y 2. Y entonces más adelante yo les diré cuáles son las conclusiones que sacamos. Aquí analizo en las zonas de identidad el ecosistema del manglar, la ciénaga, los enlaces visuales, el sistema de caños, lagunas, el manglar. Los puntos focales son las vistas que tenemos desde ahí, el Cerro de la Popa, la zona turística de La Boquilla. Aquí no puse ninguna imagen, pero en todo este borde hay torres, hoteles, estrato alto, los manglares, etcétera. Y espacios recuperables, bueno, el ecosistema del manglar, obviamente, los bordes de la laguna, esa transición agua-tierra, pero además, las condiciones de vida de la gente, la calidad de vida de la gente. Obviamente, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Al recuperar esta zona, las oportunidades aparecen para la gente. Bueno, el primer subsistema es la Ciénaga de la Virgen. El segundo subsistema es el subsistema de lagunas, la laguna del Cabrero, la laguna de Chambacú, la laguna de San Lázaro y el caño de Juan Angola. Entonces, en esta estructura, aquí en este planito podemos ver, en esta línea roja, es lo que yo llamo el segundo subsistema. O sea, este ángulo recto. O sea, estos cuerpos de agua más estos que rodean a la ciudad antigua, ¿sí? Entonces podemos ver que el caño de Juan Angola es este que está aquí. ¿Cuál es la problemática de todo este subsistema? Bueno, primero que hay un estrangulamiento del canal precisamente por la urbanización, relleno de escombros y todo tipo de materiales sólidos para extender sus posesiones. Este es el caño de Juan Angola, este pequeño tripita que hay aquí y que bueno, pues el deterioro se lo ha tragado, ¿sí? No ha habido. Por acá va el barrio de Crespo, por acá va, vamos a ver ahora el análisis que yo hago de la zona. Podemos ver la laguna del Cabrero, acá se ve el caño de Juan Angola, aquí se ve la laguna del Cabrero, esta es la laguna del Cabrero, que ya venimos de allá, por allá, por donde vive la pobre gente, venimos hacia el centro, que es la zona privilegiada. Entonces miren cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Miren, aquí la laguna del Cabrero, aquí en el plano lo podemos ver, o sea, venimos desde acá, y esta es la zona ambiental que yo identifico, ¿sí? O sea, esto. Ya cuando estamos aquí, aunque estamos en las orillas, en la periferia del centro histórico, aquí hay algunas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, miren, todo este entorno que está dentro de esta zona ambiental, y no vemos la que está acá, que también se está conformando en el momento actual. Esta orilla se está conformando como una zona también turística, me parece muy atinada porque está justo cerca del centro histórico. Eso también estaba medio abandonado, pero ya se está conformando como una zona turística. Además, el Cabrero en sus orígenes fue una parte importante de la ciudad, en sus orígenes, ¿no? En los principios de siglo, etc. Entonces, miren, este es el contexto, esta es la bahía, este es el mar y este es la zona ambiental. El Cabrero es bueno, aquí vemos esta franja que se está conformando, la laguna del Cabrero. Aquí vemos, es un parque lineal, y así lo mencionan en el POT. Es un parque lineal. Ok, sí, es un parque lineal, sí. Entonces, el waterfront de la zona de la laguna del Cabrero se está conformando, ya tiene un paseo peatonal, pero como decía Yanis, no se trata nada más del paseo peatonal, se trata de otra serie de servicios que tiene que tener para que entonces sea atractivo para la gente y se convierta realmente en una zona ambiental, de conservación, interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron, esperemos que tenga una buena evolución. Yo espero que esto evolucione. Tiene digamos, su entorno de mangle, que eso es típico en Cartagena, como les dije anteriormente, y enfrente tiene este gran vacío urbano, que aunque ustedes ven este edificio aquí,
Para mí esto, yo no lo veo. Esto es un vacío. Esto es un gran vacío urbano. Y entonces, es un gran vacío que está ahí por décadas, o sea, ya tiene décadas. Aquí quedaba el barrio de Chambacú, un barrio, parte de la historia, un barrio de negros, parte de la historia de Cartagena. Estaba aquí emplazado, Estrada 1, bueno, esto lo sacaron del centro, de la zona central, y esto tiene décadas de estar así. No existe un plan maestro, cada quien va inventando cosas. Aquí de pronto apareció por el plan de ordenamiento territorial, y lo respeto, realmente hay varios proyectos ahí enlistados de que el Parque del Caribe, que el Parque no sé qué, que tal, pero no hay realmente una idea de integración de un proyecto, un plan maestro que aglutine y que esté pensando en cómo esta zona puede ser un punto de cohesión para todo su entorno, para toda esa zona ambiental. No se está pensando de esa manera. Ya voy. Y bueno, me gustó esto que escribió este señor que leí en un artículo: la calidad de los nuevos territorios, su reconocimiento y sostenibilidad dependen cada vez más de la capacidad del proyecto para interpretar las relaciones espaciales entre el paisaje natural, el artificial y el medio ambiente. Eso es lo que da el resultado, eso es lo que va a dar un resultado de calidad de territorio, ¿sí? Cuando hay una integración, una consideración de muchos de los puntos. Y bueno, y no podía dejar pasar esto que dice Rinio, que está aquí en nuestro público. Gracias a él, me parece que esto es una gran verdad. La recualificación de los frentes de agua resulta una importante oportunidad. Es una oportunidad, imagínense. Siempre hemos tenido esa oportunidad y no la hemos aprovechado. Para muchas ciudades portuarias, no solo para rediseñar fragmentos de su tejido urbano, sino para contribuir a renovar la ordenación del conjunto, de su funcionamiento y de su imagen. ¿Sí? Entonces, miren, aquí obviamente estamos en la parte del estrato alto, estamos en la parte más bonita por la que van los turistas a Cartagena. Vemos todo la laguna de San Lázaro, la laguna de San Lázaro con esta vista hacia el castillo de San Felipe, todo esto con el fondo hacia la zona hotelera, la bahía, el mar. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pedimos? Hacia acá el castillo de San Felipe, los lienzos de muralla, que no sabemos qué hacer con ellos. Ahí están. Los van pasando, erosionándose. Se los van tirando de un organismo a otro. Exactamente. Y aquí en esta vista podemos ver, este es el ángulo de la zona ambiental que yo identifico, que es la periferia de la ciudad antigua. Y entonces, ya de esta zona ambiental hago su análisis e identifico que como zonas de identidad local de esa zona ambiental tenemos el ecosistema de manglar, en todos está el manglar, el centro histórico por su cercanía, el barrio El Cabrero, que se está reacomodando, y los elementos sobresalientes que son los que dan continuidad a la zona, los sistemas de caños, lagunas, el nuevo paseo peatonal que se está dando en esta zona, y el lienzo de muralla con el que remata, o sea, no remata, sino que el lienzo de muralla que va llevando en su parte lateral, que vamos viendo al lado, ¿sí? Todo esto es un lienzo de muralla, ¿sí? Desde la Tenaza, que es esta parte, hasta el barrio de Getsemaní. Entonces imagínense un paseo a través de esto, de este cuerpo de agua, mirando todo ese paisaje. Y ahí está. Eso puede ser discutible, ¿no? Pero bueno. Puntos focales, tenemos el barrio de Crespo. Acuérdense que estamos empezando el análisis desde acá. El barrio de Crespo es acá. El parque de Puerto Duro, brinqué como hasta acá, que está en esta zona, en la transición entre el histórico y la nueva extensión, la nueva expansión, la zona hotelera de esta zona, pero también la zona hotelera de acá, o sea, son los puntos que visualizamos desde el lugar, y el centro histórico, por supuesto. Y las zonas, tenemos La Popa, tenemos el castillo de San Felipe,
A veces se me pasaron y ya no los puse, no los fui repitiendo. Puentes que cruzan, que unen, que articulan las diferentes porciones de tierra. Y como los espacios recuperables, el gran vacío de Chambacú, por favor, un plan maestro, el gran vacío de Chambacú, el fortalecimiento de los bordes, ejes lineales a lo largo de caños y lagunas. Porque, repito, no es solamente poner un pasillo de cemento a todo lo largo, sino que eso requiere de un tratamiento, de un análisis, de un estudio más profundo para la gente. Y entonces esto un poco también nos va llevando a conocer el tejido urbano, a ver los elementos, cómo están ubicados, dónde andan, y entonces poder visualizar cómo integrar, qué aprovechar, qué explotar, etc. Y el tercer subsistema, nada más son 5, pero el 5 es rápido. Tenemos el caño de Basurto y la ciénaga de las Quintas, que es este otro brazo que está aquí, y que tiene como límites la isla de Manga por este lado y el barrio del Pie de la Popa por su otro lado, que son barrios de estrato medio alto. Y esto va a desembocar a la bahía de Cartagena, desemboca también sus aguas. Entonces, es todo un sistema, ¿no? Aquí tenemos algunas vistas, tenemos la ciénaga de las Quintas, nuestro foco rojo, que es el mercado de Basurto, foco rojo, ya les diré por qué. Y este mercado está aquí en contacto directo con esta ciénaga. Aquí tenemos el puerto, la Sociedad Portuaria de Cartagena. Hacia acá tenemos, bueno, los otros puertos que conforman. Yo no me metí hacia acá, porque si no, no acabo hoy. Pero no estoy en todos los puertos. Bueno, aquí tenemos una vista, por aquí viene esta área ambiental, viene por esta parte, la bahía, el mar, etc. Y la problemática es la misma en todas. Mire, si ustedes se dan cuenta, pues el vertido de desechos sólidos. Claro, en esta parte con el mercado ahí, pues el vertido de basuras del abasto de la ciudad. Obviamente la contaminación del agua y ambiental por los olores. Las lanchas llegan aquí desembarcan el producto, el pescado, todo lo demás, y lo atraviesan aquí al mercado, etc. Y estos así se ven los caños en ciertos tramos, con su masa densa de mangle, que me parece espectacular, con su vista de la popa, con su remate visual de la popa, que me parece, pero completamente descuidados, contaminados, etc. Y con su ecosistema humano, que pocos saben que tiene el mangle. Exactamente, el mangle tiene un ecosistema humano, ahí dentro de los mangles vive la gente también. Indigentes, etc. Bueno, entonces, aquí hago el mismo estudio, hago el mismo análisis, tratando, así rápido, porque eso hay que meterse más profundamente y con más profesionalismo. Esto fue nada más para presentarles aquí Entonces, exacto. Entonces, en esta área ambiental, que va del circuito de caño de Basurto hasta la ciénaga de las Quintas, podemos observar una serie de elementos que están desintegrados completamente, ¿sí? Tenemos el ecosistema de manglar, tenemos el barrio de Manga, la isla de Manga, tenemos el Pie de la Popa, tenemos enlaces visuales, obviamente el sistema de caños, el nuevo paseo peatonal, que aquí también existe un paseo peatonal del lago, el paseo por la avenida del lago, también hecho sin una sensibilidad. O sea, y puntos focales, el castillo de San Felipe, la popa, el puerto, el centro comercial. Hay 2 centros comerciales ahí, uno deportivo también en toda esta zona. Este es un centro deportivo, el puerto, etc. O sea, tenemos muchos elementos interesantes en la zona que podemos retomar para tejer este área ambiental. Y espacios recuperables, que son estos ejes lineales, y el área del mercado público, que esto es les repito, nuestro foco rojo y tema de todos los alcaldes que nadie le mete el hombro. Esto tiene años de estar pasándose de mano en mano y nada. Y bueno, y el cuarto subsistema y el más importante, digo, por su ubicación, por todo lo que contiene, su frente de agua, sus frentes marítimos, cómo están conformados, todo lo que significa la bahía para la ciudad,
es uno también importante, súper importante. Entonces aquí tenemos algunas vistas. Tenemos también, seguimos viendo algunas vistas aquí, algunos puntos que yo identifico, porque también aquí en la bahía, bueno, entra esta parte que es la historia de Cartagena, las fortalezas, cómo esas fortalezas están distribuidas también, forman parte de ese waterfront de la ciudad. Y subutilizadas. Y subutilizadas también. Bueno, aquí hay un restaurante muy bonito. Aquí esto sí no sé qué función tiene. Aquí queda el Club Naval, pero realmente este elemento no. Es una discoteca, imagínate. Ah, ok. Y bueno, esta parte que es la base naval que es un tema candente ahora en Cartagena, porque la base naval está en proyecto de salir de ahí. Imagínense el frente de agua que ahí va a quedar. Entonces, han habido muchos proyectos, hay muchos, inclusive estudiantes de la UAM han hecho varios proyectos que hemos ido a presentar allá y que han sido objeto salen en el periódico y toda la cosa, los alumnos de la UAM. Y bueno, y además todas las instancias profesionales que hay allá también se han desbocado, porque esto es un oro molido, ¿no? El puerto de Cartagena y todo lo que ese espacio hídrico tiene consigo, ¿no? Entonces, bueno, hago todo el análisis, toda la zona de identidad local, de los elementos sobresalientes, porque también la bahía tiene paseos peatonales en Manga y en Boca Grande, que ahora en Manga están haciendo una remodelación que espero al final estar orgullosa, porque yo soy habitante de este barrio, de Manga. Bueno, habitante ocasional. Los edificios en el borde de los barrios, son los sobresalientes, el muelle turístico, puntos focales, en fin, una serie de elementos que estoy identificando para después hacer ese tejido que tenemos que hacer para que la ciudad entonces sea como es la ciudad histórica, o sea, tenga, no que sea, no, nunca va a ser igual, pero por lo menos tenga ese sabor, eso por lo que la gente va a la ciudad histórica, y de eso no hablé, que eso me faltó, O sea, ¿por qué el centro histórico la gente va allá y no va acá? Pero es por todo eso que tiene, digamos que por una serie de características que acá no hemos tomado en cuenta, ¿sí? La historia es muy importante, pero la continuidad, la focalidad, la articulación, estos recorridos que uno va descubriendo, espacios que se abren en plazas y de pronto se cierran y descubres algo nuevo. Esto es lo que no tienen las ciudades modernas, y es por eso que la gente no las visita, ¿no? Ni los ciudadanos estamos contentos con ellas o vivimos siempre quejándonos, porque no tienen eso, y eso es lo que no hemos sabido dar los urbanistas y arquitectos. Y el quinto, que es el frente de mar, ya eso está hecho. El frente de mar, pues, ¿qué es? Es turístico totalmente, ¿no? Aquí no me voy a extender mucho, pero bueno, el frente de mar en Cartagena es la zona turística donde están los grandes hoteles, las playas, toda una infraestructura para recibir al turista, etc. Entonces yo termino rápidamente diciendo que las potencialidades de las áreas ambientales de Cartagena, rápido, perdónenme, pero esto lo hice rapidísimo, o sea, fue la Ciénaga de la Virgen, por su condición social, se vislumbra como un polo de desarrollo social. Claro, no podemos deshacernos, hay que trabajar con eso que tenemos ahí, que articula la ciudad a través de un sistema de movilidad que ha sido planteado de manera parcial, minimizando el potencial que la lámina de agua ofrece como medio de transporte. Podemos utilizarlo también como un medio de transporte, ¿por qué no? Para la población, generando oportunidades para la gente. Por otro lado, la ocupación de los frentes de agua para la dotación de centralidades lúdicas y de primera necesidad, de tal manera que contribuyan a elevar las condiciones de vida de los habitantes. O sea, tenemos que recuperar ese cuerpo de agua, pero en función de una situación que ya existe ahí y que tiene que ser acorde con esa situación. Y eso también
va a ayudar a la ciudad y a todo, ¿no? Los caños y lagunas se perfilan como parques lineales, ejes verdes que aportarían espacios públicos de calidad para los habitantes de la zona y derechos de vía para ciclorrutas, vías peatonales, visualizando espacios estratégicos dentro de los recorridos con posibilidades de usos para la permanencia. Espacios recuperables como el mercado público, el terreno, el vacío ese de Chambacú y otros darían la posibilidad de un nuevo ordenamiento de manera integral. La bahía de Cartagena es el punto focal de la ciudad y se visualiza como el punto integrador que fusiona, cohesiona el tejido urbano. Movilidad y transporte en su lámina de agua también contribuirían a una mejor movilidad en la ciudad. Una renovación del puerto en los términos planteados como espacio para el disfrute de la gente, que es de lo que se está hablando ahora a nivel internacional, o sea, el puerto en relación con la ciudad, para la gente, el disfrute de la gente, y espacio público, un frente de agua dominado por áreas para la permanencia, ciclorrutas, peatonales de alta calidad, etc. Y el frente de mar, de vocación netamente turística, zonas de playa, seguras, lugares de contemplación del paisaje, etc. De esta manera, y con un estudio más profundo, se lograría un modelo de ciudad basado en una concepción integral del territorio, cuyo punto de partida serían los recursos del entorno natural o determinantes ambientales, dando como resultado una estructura donde el elemento agua se constituye como el factor dominante de la morfología urbana. Es una ciudad agua. Y entonces, y un poco lo decía Yani, entonces estas acciones de transformación de la ciudad tendrían que estar negociadas, platicadas, habladas con los distintos grupos y las distintas instancias de la ciudad. La sociedad es un factor importantísimo, bien lo decía Yani, la participación de la sociedad. Ellos son los que la viven, los que saben las necesidades que tienen, etc. Pero además esto tendría que estar vinculado con las agendas sociales, económicas y políticas, ¿sí? Para entonces lograr esta calidad ambiental y esta calidad de vida que es lo que perseguimos todos, ¿sí? Y entonces habría que tener una comprensión integral de todas estas agendas orientadas a cumplir este desafío, ¿sí? A cumplir este desafío. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y esto es una diapositiva viejísima, pero que yo la llevo en todas mis presentaciones, la pongo, porque es importante. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y esto salió de cuando la transformación de Bogotá y todo el rollo este. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que observar las tendencias globales, ¿qué se está haciendo en el mundo? ¿De qué se está hablando? ¿Cómo están resolviendo estos problemas que nosotros tenemos hoy? Y no se trata de que los vamos a copiar, no, es simplemente mirar, observar qué están haciendo y entonces traerlo a nuestro contexto, ¿no? Pero también es importante la visión del gobernante, ¿sí? ¿Cuáles son sus prioridades y sus principios? Ahí es donde nos damos en la torre, porque no tienen ni prioridades ni principios. O sea, ahí estamos fregados, ¿no? Y la identificación de los problemas que son percibidos por los técnicos tienen que ser percibidos por los técnicos. O sea, un alcalde no es urbanista, un gobernante no es arquitecto, no es un especialista, no es, ¿me entiendes? Si ellos toman decisiones sin ni siquiera asesorarse de un cuerpo de especialistas, está mal. Pero también los percibidos por la ciudadanía, ¿no? Y entonces surgirían ahí las alternativas para mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida. Entonces, será la planificación, y esto no puse el nombre, pero esto no lo digo yo, lo dice una señora hasta se me olvidó el nombre, qué pena, ojalá no esté viendo, pero esto no es mío. Será la planificación, pero me identifiqué, será la planificación capaz de hacer de estos espacios hídricos un recurso cultural, una centralidad importante y sostenible en el diseño del territorio. Pues hasta ahora no lo han demostrado. Eso sí es mío, hasta ahora no lo ha demostrado. Muchas gracias.